Muy buenos días, tengan todos. El día de hoy vamos a presentarles algunos problemas acerca de gravitación universal. Bien, entonces empezamos y ponemos aquí entonces problemas. Problemas de gravitación. Universal. Bien, el primer problema consiste en lo siguiente. Vamos a determinar la energía potencial gravitatoria que existe entre un cascarón esférico de tamaño considerable con una masa pequeña que está fuera de ese cascarón. Entonces, el objetivo es encontrar la energía potencial gravitatoria de ese sistema. Para esto entonces decimos lo siguiente. Tenemos aquí nosotros una esfera hueca de gran tamaño. Ahí está. Y decimos, este es el centro de la esfera. Y trazamos a partir de ahí una línea vertical y en el extremo superior de esa línea vamos a ubicar a una masa puntual M. La masa de este cascarón en conjunto va a ser M mayúscula. Muy bien. Entonces, decimos el radio que tiene este cascarón va a ser R. Y ese radio lo graficamos aquí. Este es el radio del cascarón. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a tener un anillo a la altura que hemos marcado aquí de ese radio. Y ese anillo entonces está, decimos, aquí. Estamos haciendo un corte en este cascarón esférico y aquí tenemos este anillo. Bien. Esta es la parte del frente de la esfera y la parte posterior, el anillo sigue obviamente ahí y tenemos este anillo, ¿correcto? Entonces, lo que decimos es lo siguiente. Si la masa de todo el cascarón es M, la masa de ese anillo que pertenece al cascarón va a ser un diferencial de M, una porción pequeñísima de toda la masa del cascarón, porque el espesor de este anillo va a ser diferencial. Es un diferencial, decimos, de R. Muy bien. Entonces, vamos a considerar ahora aquí una porción de masa de este diferencial de M, del anillo. Esa porción de masa le voy a llamar M sub I. Es una pequeñísima porción de masa que pertenece a ese anillo. Muy bien. Luego decimos la distancia que hay de M sub I a M, esa distancia va a ser S.
S minúscula. Bien. Y la distancia que hay del centro del cascarón esférico a esa masa le vamos a llamar R. R minúscula. Muy bien. Ahora decimos, ¿cuál es la energía potencial de este sistema? Según la expresión que tenemos general de gravitación universal, diríamos que la energía potencial gravitatoria sub I, debido a esta masa, será igual a menos la constante de gravitación universal, la masa m sub I, por la masa puntual m, que está fuera del cascarón, entre la distancia s que guardan entre ellas. Muy bien. Pero ahora queremos saber cuál es la energía potencial entre este anillo y esa masa, donde la masa del anillo es diferencial de m. Entonces, siguiendo la misma lógica y utilizando la misma fórmula, diríamos la energía potencial gravitatoria va a ser igual a menos g. En vez de poner la masa m sub I, pondré la masa de todo el anillo, que es diferencial de m. Entonces primero pondremos la masa puntual y luego diferencial de m. Esto entre S, obviamente sí. ¿Por qué? Porque esta distancia radial parte del centro de la esfera, pasa por el centro del anillo, de manera que la distancia que hay de cualquier parte del anillo a esa masa es la misma. La distancia siempre la misma, es S. Porque, repito, esa distancia R pasa justo por el centro de ese anillo. Entonces, es eje del anillo, por lo tanto la distancia S va a ser constante para todas las masas que constituyen a ese diferencial de M. Por lo tanto, esto sigue siendo S. Pero aquí hay una situación que hay que observar. Si nosotros tenemos en el lado derecho una cantidad diferencial, en el izquierdo también debe ser una cantidad diferencial. Entonces, la energía potencial gravitatoria entre este anillo y esa masa es expresada por esa expresión diferencial. Pero nosotros queremos saber cuánto vale la energía potencial de toda la esfera actuando contra la masa puntual. Lo que hay que hacer entonces es la integración. Por lo tanto decimos, integrando tendríamos que la integral de todos los diferenciales de energía potencial gravitatoria daría como resultado la energía potencial gravitatoria total, y esto sería igual a menos lo que sea constante fuera va a estar la constante de gravitación universal y la masa de esa partícula. Integramos sobre diferencial de m, y S no es constante. Para toda la esfera ya no es constante. Es constante solamente para el anillo. Pero si nosotros nos ubicamos ahora por aquí, ahora sí la distancia es diferente. En este otro punto, la distancia S es diferente. Por lo tanto, la distancia S va a depender de la ubicación de los diferenciales de M que pertenecen a los diversos anillos que podemos conseguir cortando a la esfera de esta forma. Muy bien. Entonces, esta integración se hace sobre la masa m. Bien. Ahora vamos a proceder a deducir quién es el diferencial de m. Para esto vamos a empezar analizando el área de este anillo. ¿Cuál será el área del anillo? Para deducirlo, decimos lo siguiente. Trazamos aquí esta línea, lo vamos a hacer con azul para diferenciarlo. Este sería
el radio del anillo. Aquí tenemos 90 grados. Y vamos a decir, este ángulo de aquí es el ángulo phi. El ángulo phi lo está formando el radio de la esfera que va del centro a este anillo con el eje de la esfera que es R. Entonces, acá tenemos 90 grados y aplicamos, obviamente, las razones trigonométricas y decimos, este es cateto opuesto a este ángulo, entonces este cateto será el radio de la esfera seno de phi. Esto es el radio de la esfera por el seno del ángulo phi. Muy bien. Si ya tengo el radio del anillo, puedo tener la circunferencia del anillo. Entonces, la circunferencia del anillo, que le voy a llamar C, va a ser igual a 2pi radio. 2pi, y el radio es R seno de phi. Esa es la circunferencia del anillo. Ahora, si yo ya tengo la circunferencia del anillo, ahora multiplico por el espesor. El espesor lo voy a llamar, en este caso, decíamos diferencial de R, pero creo que nos conviene hacer el cambio de simbología y le vamos a llamar en todo caso a ese valor, le llamaremos diferencial de R. ¿Listo? Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. A esto le vamos a llamar entonces diferencial de R. Bien. Vemos entonces diferencial de R mayúscula, por lo tanto el área va a ser igual al área de ese anillo, será diferencial de A porque es parte del área de toda la esfera y va a ser entonces igual a 2pi R seno de phi por, decimos lo siguiente, a ver, trazamos aquí algunas líneas adicionales porque ese diferencial de R va a ser un diferencial de arco y este diferencial de arco va a ser igual a ¿qué? El diferencial de arco va a ser igual a R por diferencial de phi. El ángulo que subtiende el ancho del anillo va a ser, ese ángulo va a ser diferencial de phi. Entonces, este arquito, que le estoy llamando diferencial de R, va a ser en realidad el radio de la esfera por diferencial de phi. Entonces, tenemos aquí la circunferencia, pero esto hay que multiplicarlo por el diferencial de arco. Y el diferencial de arco es R diferencial de phi. Entonces, haciendo la operación aquí, digamos que el diferencial de área es 2pi R al cuadrado, 2pi por R mayúscula al cuadrado, seno de phi diferencial de phi. Esta es la diferencial del área de ese anillo, o el área del anillo, que es una porción del área de todo el cascarón esférico. Bien, ¿para qué hemos encontrado esto? Porque ahora vamos a usar el concepto de la densidad superficial de masa. Entonces, usamos el concepto de la densidad. Entonces, decimos, calculando el diferencial de masa usando la densidad superficial. La densidad superficial de masa.
Entonces, vemos aquí. Se define la densidad superficial de masa, en general, sigma, como el diferencial de masa entre diferencial de área. Obviamente, es la diferencial de masa que constituye el anillo está contenida en esa diferencial de área. Bien, pero si suponemos que la densidad superficial de masa es constante, es decir, la distribución de la masa es uniforme en todo el cascarón, también podemos decir que esto es toda la masa del cascarón entre toda el área de ese cascarón esférico. Y entonces el diferencial de masa, que es lo que quiero reemplazar aquí, será igual a, decimos, a la diferencial de área, la masa total, por la diferencial de área entre el área total. Muy bien, entonces podríamos reemplazar esa expresión aquí, pero también tomamos ahora en cuenta el área total de la esfera, del cascarón esférico. Y entonces decimos, la diferencial de masa es igual a la masa total del cascarón que conocemos, sabemos cuánto vale, y el diferencial de área está aquí, que es 2pi radio del cascarón al cuadrado por el seno de phi por diferencial de phi. Y el área del cascarón esférico, el área de la superficie esférica, recuerden por geometría, es 4pi el radio de la esfera al cuadrado. Entonces vemos claramente que podemos eliminar, podemos cancelar el radio al cuadrado, se cancela, 2pi y nos queda simplemente en el denominador, nos queda 2. De manera que el diferencial de masa que queremos reemplazar en la integral, el diferencial de masa será simplemente la masa total de ese cascarón esférico por el seno de phi diferencial de phi sobre 2. Esta es la diferencial de masa. Entonces, decimos, la energía potencial gravitatoria será menos la constante G, la masa de la partícula, y esta otra masa también es conocida, es constante, sale afuera, y tenemos la integral de seno de phi por diferencial de phi entre 2s. 2s. Muy bien. La integración ahora es sobre el ángulo phi. La integramos ahora sobre el ángulo phi. 2 también podríamos sacar afuera, lo hacemos luego. Y ahora el problema es determinar quién es s. ¿Quién es el valor de s, que no es constante? Porque s, decíamos, va a cambiar dependiendo de la ubicación de esta masa m sub phi o la ubicación del anillo desde la parte superior hasta la parte inferior de la esfera. Entonces vamos a recurrir a la geometría y borramos esas expresiones de acá. Vamos a borrar esto, ya no hace falta. Entonces, todo esto lo vamos a borrar. Y ahora veamos. Vamos a la parte geométrica. Ya hemos determinado que en este triángulo rectángulo el radio del anillo es r seno de phi, pero aquí también podemos determinar esta distancia, el otro cateto de este triángulo rectángulo. Ese cateto sería el radio de la esfera coseno de phi. Este cateto sería el radio de la esfera por el coseno de phi. Muy bien. Y acá tengo otro triángulo rectángulo, donde S es la hipotenusa, este es uno de los catetos y este otro es otro cateto. Entonces, aquí tenemos otro cateto más. Este otro cateto será
R minúscula, que es toda esta distancia, pero a esta distancia le vamos a quitar esto de aquí. Entonces este cateto del triángulo superior va a ser R menos R coseno de phi. Entonces ahora tengo este triángulo rectángulo, aquí nos fijamos y decimos la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, por la geometría, decimos la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto de aquí abajo, R seno de phi al cuadrado, más el otro cateto, también elevado al cuadrado, y vamos a borrar esto porque vamos a necesitar espacio. Dejamos solamente esta última ecuación donde vamos a reemplazar el valor de S. Entonces decimos más paréntesis R menos R mayúscula coseno de phi, todo eso elevado al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces desarrollamos los cuadrados y decimos la hipotenusa al cuadrado es igual al radio de la esfera al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo phi, más, acá tengo la diferencia de un binomio al cuadrado, entonces aplicamos el producto notable de el cuadrado de la diferencia y decimos el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo, más r cuadrado coseno cuadrado de phi. ¿Listo? Pero aquí observamos que r cuadrado es factor común y entonces la hipotenusa al cuadrado será r cuadrado por el seno cuadrado de phi más el coseno cuadrado de phi más r minúscula al cuadrado menos 2rr coseno de phi. Muy bien. Pero entonces ahora apelamos a la identidad trigonométrica muy conocida. El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo siempre es 1. Entonces, por la identidad trigonométrica, seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo, eso siempre es 1. Entonces, lo que nos queda es que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el radio de la esfera al cuadrado más la distancia que hay del centro de la esfera a esa masa puntual al cuadrado menos 2 veces rr coseno de phi. Muy bien. Se ha reducido la expresión matemática, pero yo estoy buscando S. Lo que tengo acá es S cuadrado. Entonces la única forma de conseguir S es diferenciando esta expresión. Entonces decimos diferenciando tenemos la diferencial de S al cuadrado es 2 veces S por la diferencial de S igual. El radio de la esfera es constante. La diferencial de una constante siempre es 0, por lo tanto desaparece. La distancia r del centro a esa masa también es constante. La diferencial de r minúscula al cuadrado también vale 0. Entonces nos quedamos con menos 2 es constante, r es constante, el otro r también, 2rr. Y la diferencial del coseno es el menos seno. Con este menos más seno de phi es la diferencial del coseno, pero ahora hay que diferenciar el ángulo por diferencial de phi. Bien, el 2 lo podemos cancelar, lo cancelamos, correcto,
Y ahora decimos seno de phi, diferencial de phi, ¿a qué es igual? El seno de phi por diferencial de phi, RR pasa dividiendo, tendríamos S diferencial de S entre RR. Tendríamos esa expresión. Muy bien, lo que tenemos aquí es justo el numerador que está en la integral. Entonces, decimos, por lo tanto, ahora la energía potencial gravitatoria va a tener la expresión de menos la constante de gravitación universal, la masa puntual, la masa del cascarón esférico. El 2 lo sacamos afuera y decimos integral. En vez de poner en el numerador seno de phi, ponemos esto de acá, que es S diferencial de S sobre RR por S. RR y por S. La integración es sobre S. S se cancela, está arriba y abajo, lo eliminamos y nos queda esa integral. Pero recuerden que esas dos distancias radiales o distancias R, el radio de la esfera y esa distancia son constantes, salen fuera de la integral. Entonces, ya borramos esto y sacamos fuera de la integral y entonces nos quedaría lo siguiente. Borramos hasta aquí y decimos la energía potencial gravitatoria entonces entre el cascarón esférico y la masa puntual será la energía potencial gravitatoria será igual a menos la constante de gravitación universal, la masa puntual, la masa del cascarón sobre 2 veces RR, que es constante, sale fuera, integral sobre diferencial de distancia S. El problema ahora es ver de dónde a dónde varía esa distancia S. Bien, para deducirlo decimos, ¿cuál sería la menor distancia que hay del cascarón a la masa puntual? Entonces, cuando m sub phi no esté aquí, sino el m sub phi se ubique justo aquí arriba. Si yo tomo en cuenta una masa m sub phi ubicada justo acá, esta sería la distancia S, porque S va de m sub phi a m. Si estamos acá, la distancia será de aquí hacia allá, eso sería el S. Si el m sub phi está acá, el S será este valor. Entonces lo ubicamos aquí y esa es la menor distancia que va a haber entre el cascarón y la masa m. Entonces el valor de S mínimo será el R total, este R minúscula, menos el radio de la esfera. Entonces el límite inferior va a ser el radio R menos el radio de la esfera. Esa es la menor distancia que va a haber. Ahora, ¿cuál es la máxima distancia de S? Cuando m sub phi empiece a bajar y lo tengamos en el punto más bajo. La distancia desde m sub phi hasta m, el S máximo será R minúscula más el radio de la esfera. Entonces, desde R minúscula hasta más el radio de la esfera. Esos son los límites de integración para la distancia S. Entonces, integrando, decimos, la energía potencial gravitatoria será menos la constante G, la masa puntual, la masa del cascarón esférico, 2 veces RR, y la integral del diferencial de S es simplemente S, que varía desde R menos R hasta R más R. Y ahora hacemos el reemplazo de límites. Ahora vamos a reemplazar los límites y tendríamos lo siguiente. Reemplazando los límites diríamos
la energía potencial gravitatoria de ese sistema cascarón masa puntual es menos G M por M entre 2RR. Cuando S toma ese valor, será R más R menos cuando toma este valor. Menos R, ¿sí? Minúscula, pero menos por menos me va a dar más R mayúscula. Y cerramos aquí. Que vemos que se cancela la distancia R minúscula, se elimina y me queda 2R mayúscula, por lo tanto eso se cancela con 2R y me queda solamente el R minúscula en el denominador. R más R mayúscula, 2R, y esos 2R se cancelan con esos dos de acá. Entonces, finalmente, la energía potencial gravitatoria del sistema cascarón esférico grande de radio R y masa puntual M minúscula va a ser menos la constante de gravitación universal, el producto de las dos masas entre R. Esa sería la energía potencial del sistema cascarón masa puntual. Comentarios sobre esto. Bien, es como si toda la masa del cascarón esférico estuviera concentrado en el centro. Y lo que tendría es la energía potencial gravitatoria entre dos masas puntuales. Solamente me interesa la distancia que hay del centro del cascarón a la masa puntual. Repito, es como que toda la masa del cascarón estuviera toda concentrada en su centro, es decir, en su centro de masa. No importa lo demás. No interesa de qué tamaño sea. Puede ser gigantesca la esfera, pero es como si toda su masa estuviese en el centro, y entonces lo que nos importa es simplemente la distancia de centro de la esfera a esta masa. Ahora, ¿qué pasaría si esta masa no es puntual? También fuese otra esfera. Saldría exactamente lo mismo. Y eso es lo que postuló justamente Isaac Newton. Él decía que la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos celestes se miden de centro a centro. La distancia va de centro a centro, asumiendo que todos los cuerpos celestes son esferas homogéneas. Entonces, esta es una demostración de que efectivamente tenía razón Isaac Newton cuando la distancia tomaba de centro de un planeta al centro del otro planeta, del centro del Sol al centro de la Tierra, del centro de la Tierra al centro de la Luna. Eso era lo que importaba. No interesaba el tamaño que tenga este, porque en realidad no importa. ¿Correcto? Ahora, eso en fuerzas, también energías potencial gravitatoria, funciona igual. Y ahora diríamos, ¿y qué pasa si esta esfera fuese maciza? No un cascarón. Si fuese maciza esta esfera, simplemente una esfera maciza, ¿qué cosa es? Es la suma de un cascarón encima de otro, encima de otro, encima de otro, encima de otro. Entonces empezaríamos en una parte central puntual y sobre ese puntito ponemos un cascarón esférico y sobre ese otro y sobre ese otro, y al final tengo una esfera maciza. Pero cada cascarón se comporta como si fuese una masa puntual ubicada en el centro. Por lo tanto, toda la esfera maciza se comporta exactamente igual como si fuese una masa puntual ubicada en el centro. O sea que este resultado también vale para esferas macizas. No solamente una, también la otra puede ser otra esfera maciza. Entonces con esto estamos confirmando y reafirmando lo que dijo Isaac Newton en la ley de gravitación universal. Bien, eso es. Ahora vamos a ver un segundo problema donde vamos a colocar primero los datos, vamos a dar lectura al problema y vamos a desarrollar. Bien, decimos entonces.
Una varilla delgada uniforme tiene longitud L mayúscula. Entonces aquí ponemos 2, ponemos los datos. Dice, una varilla uniforme, delgada, tiene longitud L mayúscula y masa M mayúscula. Punto seguido, una esfera uniforme pequeña de masa M minúscula se coloca a una distancia X de un extremo de la varilla, a una distancia X de un extremo de la varilla, sobre el eje de esta, como se muestra en la figura. Primera pregunta. Dice, calcule la energía potencial gravitatoria del sistema. La energía potencial gravitatoria del sistema. Varilla, esfera. De la varilla y la esfera del sistema. Luego, tome, dice, o considere la energía potencial gravitatoria igual a 0 cuando la varilla y la esfera estén separadas una distancia infinita. Entonces, eso es válido si es que R, la distancia es igual a infinito entre la varilla y la esferita. Muy bien. Luego nos dice, demuestre que su respuesta se reduce al valor esperado. Hay que hacer una demostración. Hay que demostrar que esta respuesta se va a reducir al valor esperado. Vamos a explicar luego a qué se refiere cuando dice valor esperado. Valor esperado dice cuando X es mucho mayor que L. Cuando X es mucho mayor que L. Pregunta B. Pregunta B. Pregunta B. Nos dice ahora. En la pregunta B nos dice, use la expresión Fx igual a menos la derivada de la energía potencial gravitatoria respecto de X. Usar esa relación matemática para calcular la magnitud y dirección de la fuerza gravitacional. La magnitud y la dirección de la fuerza gravitacional, que en este caso es Fx. Muy bien, que la varilla ejerce sobre la esfera. Y luego dice, demuestre que, otra demostración, demuestre que su respuesta, esta respuesta, se va a reducir al valor esperado cuando X es mucho mayor que L. La misma cosa. Hay que demostrar que Fx se va a reducir al valor esperado cuando X es mucho mayor que L. Entonces, hay que demostrar que F se reduce al valor esperado cuando X es mucho mayor que L. Bien. Empezamos entonces haciendo la figura. La figura nos muestra lo siguiente. Nos muestra una varilla, aquí, una varilla de longitud L. Y siguiendo el eje de la varilla, ubicamos aquí a una masa puntual, M. La masa de la varilla es M mayúscula, me han dicho. La longitud de la varilla es L mayúscula. L mayúscula. Y la distancia a la que se encuentra esta masa puntual de un extremo de la varilla es X. Es X. Muy bien. Esos son los datos.
Entonces ahora vamos a proceder a la resolución. Parte A. Me piden la energía potencial gravitatoria del sistema. Este es un cuerpo extenso de longitud L y es una masa puntual. Tenemos que aplicar otra vez el cálculo diferencial integral. Entonces vamos a asumir que aquí tenemos un diferencial de masa. ¿A qué distancia se encuentra este diferencial de masa de la varilla de esa esferita? Vamos a decir, se encuentra a la distancia R, minúscula, a esa distancia. Entonces, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria entre el diferencial de masa de la varilla y la masa puntual? Entonces decimos, la energía potencial gravitatoria es igual a menos la constante de gravitación universal, el producto de las dos masas, la masa puntual por el diferencial de masa entre la distancia que hay entre ellas, que es R. Pero otra vez, digamos, con los conceptos del cálculo, si en el lado derecho tengo un diferencial, en el izquierdo también debe ser diferencial. Entonces, ahora lo que yo quiero más bien es saber cuánto vale la energía total, porque esta es la energía potencial gravitatoria entre el diferencial de M y la masa puntual. Pero hay que calcular la energía potencial gravitatoria de toda la varilla y la masa puntual. Entonces, procedemos a la integración. Integrando tendríamos el diferencial de energía potencial sería toda la energía potencial, ya integrando, menos G por M integral diferencial de M entre R. La integración es sobre M. Pero ahora, el diferencial de M, ¿a qué es igual? En este caso tenemos que decir lo siguiente. La masa está distribuida en una línea. Entonces debemos recurrir ahora a la densidad lineal de masa. ¿Y en qué consiste la densidad lineal de masa? Decimos lambda es el símbolo de la densidad lineal de masa y esto es igual al diferencial de masa que está contenida en una longitud. Esta longitud será un diferencial de R. Esa distancia chiquitita será un diferencial de R. La diferencial de masa contenida en el diferencial de R. Pero me han dicho que la varilla es uniforme. Si es uniforme significa que lambda es constante. Por lo tanto, también puedo decir que la densidad lineal es toda la masa de la varilla entre toda la longitud de la varilla. Por lo tanto, el diferencial de masa podría escribirlo como la masa total de la varilla por el diferencial de R entre la longitud total de la varilla. Y esta expresión reemplazamos aquí. Entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a hacernos un espacio por aquí para continuar y decimos entonces la energía potencial gravitatoria del sistema varilla masa puntual será menos la constante de gravitación universal por la masa puntual. La masa m, que es constante, también la podemos sacar afuera. La longitud también es constante, también la sacamos afuera. Y nos quedamos solamente con la integral diferencial de R entre R. Diferencial de R entre R. ¿De dónde a dónde varía R? El menor valor de R minúscula va a ser X. Cuando el diferencial de M lo ubiquemos aquí, la menor distancia es X. Y la mayor es cuando el diferencial de M se encuentra en el otro extremo y será X más L. Entonces R va a variar desde X hasta X más L. Bien, esta integral, ¿a qué es igual? La integral de diferencial de R entre R es el logaritmo natural
Entonces, vamos a utilizar, a ver qué parte del... Bueno, borraremos esta parte de aquí de los datos y luego ya continuamos. Porque no hay espacio, entonces veremos aquí. Entonces, decimos, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria va a ser igual a menos la constante de gravitación universal, el producto de las dos masas, entre L, y esa integral es el logaritmo natural de R, que varía desde X hasta X más L. Reemplazamos los límites y decimos entonces, la energía potencial gravitatoria es menos la constante G, la masa puntual, por la masa de la varilla, entre la longitud de la varilla, y aquí tengo el logaritmo natural de X más L menos el logaritmo natural de X. Pero ahora recordamos que la diferencia de logaritmos es el logaritmo del cociente. Entonces nos quedaría finalmente que la energía potencial gravitatoria del sistema varilla-esfera será esto por el logaritmo natural del cociente. X más L entre X. Esta es la energía potencial gravitatoria. Respuesta. Pero ahora me han dicho que hagamos una demostración. Que demostremos que este valor se va a reducir al valor esperado cuando X es mucho mayor que L. Vamos a ver entonces. ¿Qué sucede si X es mucho mayor que L? Si X es mucho mayor que L, diríamos entonces lo siguiente. A ver, si X es mucho mayor que L, podríamos caer en la tentación de decir lo siguiente, ¿no? Que L es tan chiquitito que no interesa, entonces tengo X entre X es 1, y el logaritmo natural de 1 vale 0, entonces esto sería 0. Ese no es el valor esperado. Entonces, ¿cómo conseguimos el valor esperado? Tenemos que aplicar una serie, la serie logarítmica. Entonces, esta parte del logaritmo vamos a decir lo siguiente. El logaritmo natural va a ser X entre X es 1, ¿claro? Más L entre X. Entonces, si X es mucho mayor que L, este término es mucho menor que la unidad. Y entonces ahí entra a tallar la serie logarítmica, que se resuelve de la siguiente forma. La serie me diría que esto es igual a L entre X menos este valor al cuadrado sobre 2. Al cuadrado sería L cuadrado entre X cuadrado, pero es sobre 2. Luego más, el siguiente término de la serie es esto al cubo. Entonces L al cubo entre X al cubo, pero aquí entre 3. Más, menos, más, el siguiente término es negativo y esta serie sigue de manera indefinida. Tiene muchos términos. Entonces, esta es la serie que vamos a aplicar. Por lo tanto, a ver, ¿qué sucede? Vamos a borrar aquí esta parte y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, diríamos la energía potencial gravitatoria del sistema varilla masa puntual será m por m entre L, y en vez de logaritmo, paréntesis, toda esa serie. L entre X menos L cuadrado entre 2X cuadrado más L cubo entre 3X cubo menos puntos suspensivos. Bien, y ahora decimos lo siguiente. Si ya hemos dicho que X es mucho mayor que L, el
x cuadrado, ¿cómo va a ser? Entonces, decimos como x es mucho mayor que L, entonces el x cuadrado va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor que L cuadrado. Ejemplo, podemos pensar que L vale 1 metro y que x vale 1000 metros. 1000 metros es mucho mayor que 1. Si le vamos al cuadrado, tengo 1.000.000, mucho mayor que 1. Entonces, este término de aquí ya no tiene ninguna importancia. Peor los superiores. Entonces, estos con muy buena aproximación decimos son ceros. No tomamos en cuenta solo el primero. Y si eso sucede, entonces cancelamos la longitud de la varilla y nos queda que la energía potencial gravitatoria del sistema masa varilla es menos G masa por masa entre X. Este es el valor esperado. A ver, ¿qué decimos aquí? Es como si esta varilla fuese un punto, nada más. Y entonces lo que tengo es la constante de gravitación, el producto de esas dos masas puntuales y la distancia que hay entre las dos masas puntuales. No nos interesa la longitud de la varilla. Entonces es como si fuesen dos puntitos, como si fuesen dos esferitas pequeñísimas separadas a una distancia x. Este es el valor esperado. Entonces, ¿qué decimos? Lo que queda demostrado. Y obviamente, cualquier cuerpo de cualquier tamaño, visto desde muy lejos, parece un punto. El mejor ejemplo es, desde aquí lo vemos al Sol como un punto de este tamaño más o menos. Pero ese tamaño no lo es. Pero como estamos tan lejos de él, nos parece un punto. Por eso, siempre que se esté muy lejos de un cuerpo de tamaño considerable, ese cuerpo parece un punto y entonces las expresiones que salen son idénticas a las de masas puntuales. Bien, en la siguiente parte, en la pregunta B nos dice, hay que utilizar la expresión f sub x igual a menos la derivada de la energía potencial respecto de x. Entonces, para la segunda parte, decimos, para la parte B, vamos a decir lo siguiente. Nos sugiere que utilicemos esta relación que existe entre la fuerza y la energía potencial gravitatoria. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es decir, fx es igual a menos la derivada respecto de x de la energía potencial que hemos obtenido originalmente. ¿Cuál es? Menos la constante de gravitación universal, el producto de las dos masas entre L, pero eso era logaritmo natural, por el logaritmo natural de 1 más, decíamos, L entre X. ¿Correcto? Más o menos. Menos, ¿no? Menos. A ver, X... No, más. Más. Bien. Entonces, tenemos que derivar esta expresión, que es la energía potencial gravitatoria. Lo que sea constante fuera del operador diferencial. ¿Qué es constante? Es constante lo siguiente. Pero antes decimos menos por menos se hace más, desaparece esto. Es constante valga la redundancia, la constante de gravitación universal, la masa puntual, la masa de la varilla y la longitud de la varilla. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente derivar la función logaritmo. La derivada respecto de x de la función logaritmo. Y la derivada del logaritmo es la inversa de este término. Entonces, recordemos un poco del cálculo y entonces tenemos la constante g, la masa m por la otra masa entre L. La derivada del logaritmo es 1 sobre este mismo término, 1 más L entre X.
Ahora, por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de 1 vale 0, porque es constante. L es constante, sale ahí. Ahora, la derivada de 1 entre x. La derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado. Ya hemos derivado entonces, y ahora decimos lo siguiente. Bien, ¿cómo quedaría la expresión? El menos pasa hasta aquí adelante, el L se cancela, numerador, denominador. ¿Correcto? Y entonces tendríamos lo siguiente. Bueno, ya lo borré, no importa. Tendríamos lo siguiente. Diríamos entonces que la fuerza gravitatoria que ejerce la varilla contra la esfera es igual, el signo menos adelante, menos la constante g, el producto de las dos masas, entre x al cuadrado, y eso por, además, 1 entre 1 más L entre X. Esta sería la fuerza gravitatoria. Pero me están pidiendo que encontremos módulo y dirección. El signo negativo, entonces vectorialmente, ¿qué me estaría representando? Recuerden que estaba la varilla aquí y aquí estaba la esferita. El menos significa que apunta hacia la izquierda. Entonces vectorialmente sería en dirección menos y, vector unitario que actúa a lo largo del eje X. Y aquí tendríamos entonces la respuesta para la fuerza gravitatoria. Bien, pero ahora me dicen demostrar que si X es mucho mayor que L, ¿ok? Debemos conseguir el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado? Si X es mucho mayor que L, entonces. A ver, como X es mucho mayor que L, esto podría ser 0. Comparado con la unidad, recuerden que es un término muy chiquitito. Entonces, 1 más una cantidad pequeñísima, prácticamente es 1. 1 entre 1 es 1. Entonces, esto se va a reducir a la unidad y solo me queda esta expresión. Solo nos queda que la fuerza gravitacional que ejerce la varilla contra la esferita es igual a menos la constante g, el producto de las dos masas entre la distancia que la separa al cuadrado, dirección menos i, vectorialmente hablando. Y es justamente la ley de gravitación universal. Constante g, producto de las masas entre distancia al cuadrado. El signo negativo simplemente es por la orientación de la fuerza, menos i, porque ese sentido tiene la fuerza que ejerce la varilla contra la esferita. La está trayendo, entonces va hacia la izquierda, menos i. Entonces decimos LQQD, lo que queda demostrado. Lo que queda demostrado. LQQD. Bien, vamos a hacer un tercer problema. También similar a este, pero vamos a decir que es muy importante también ver digamos, en otras geometrías, cómo funciona la ley de gravitación universal, la energía potencial. Problema 3. Problema 3 nos dice lo siguiente. Datos del problema. Nos dice, considere el cuerpo con forma de anillo delgado de la figura. Luego, una partícula de masa m, minúscula, partícula de masa m, minúscula, se coloca a una distancia x, del centro del anillo, sobre la línea que pasa por su centro y es perpendicular al plano del anillo. Primera pregunta. Calcule la energía potencial gravitacional de este sistema.
cuál es la energía potencial gravitacional de este sistema. Y también considere que la energía potencial gravitacional es igual a 0 si X es infinito. ¿Ok? Muy bien. Luego dice, pregunta B, demuestre que su respuesta, hay que demostrar, demuestre que esta respuesta se reduce al resultado esperado, igual al valor esperado, cuando X es mucho mayor que el radio del anillo. El radio del anillo es A. Muy bien. Pregunta C. Use F sub X igual a menos la derivada de energía potencial gravitatoria respecto de X para calcular la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce el anillo contra la masa puntual. Entonces, para calcular la dirección y la magnitud de la fuerza. Y luego nos dice en la pregunta D, demostrar que. Pregunta D, demostrar que esta fuerza, este resultado, se va a reducir al valor esperado, cuando X es mucho mayor que A. Pregunta E. Pregunta E nos dice, ¿cuánto valen U y Fx? ¿Cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria y el valor de la fuerza gravitatoria cuando X vale 0? Cuando X es igual a 0, y luego dice explique. Explique lo que resulta, ¿no? Cuando X es igual a 0. Bien, en este caso lo que tenemos es ahora un anillo, y frente al anillo lo que tenemos es una masa puntual ubicada sobre el eje del anillo a una distancia X del centro del anillo. Entonces, acá tenemos el anillo delgado. Este es el anillo delgado. Este es el anillo delgado. Lo estamos viendo con perspectiva. El anillo en realidad está en el plano perpendicular a la pizarra. El anillo está aquí, en el plano perpendicular a la pizarra. Solo que lo estamos viendo desde este lado, entonces lo vemos con perspectiva. Y aquí tenemos el eje del anillo, que lo hacemos coincidir con el eje X, ¿correcto? Y aquí está la masa puntual. La masa del anillo, en la figura nos dice, la masa del anillo es M. El radio del anillo es A. Eso está en la figurita. El radio es A. Y la distancia que hay del centro del anillo a la masa es X. Porque estamos sobre el eje X. Muy bien. Entonces ahora queremos saber, en la primera pregunta, ¿cuál es la energía potencial gravitatoria de este sistema? Para eso, igual que en el caso de la varilla, tomamos en cuenta un diferencial de masa aquí arriba y la distancia que hay del diferencial de masa a la masa puntual es R minúscula. ¿Correcto? Bien, entonces tenemos que imaginarnos lo siguiente. Mejor me pongo de este lado y decimos esto. Mi hombro va a ser la masa M y mi brazo es la distancia R minúscula y el anillo está aquí, en el plano perpendicular a la pizarra, de manera que la distancia que hay de cualquier diferencial de masa del anillo a la masa puntual va a ser constante.
esa distancia R no cambia. Lo que estoy dibujando con mi brazo no es sino la superficie de un cono, ¿correcto? Entonces R no va a cambiar, es constante, y eso ayuda muchísimo, porque entonces decimos la diferencial de energía potencial gravitatoria entre el diferencial de M y la masa puntual es menos la constante G, la masa puntual, el diferencial de la masa entre la distancia R, que es constante. Y cuando esto integramos, decimos entonces la energía potencial gravitatoria total es igual a menos la constante G por la masa puntual entre R, que es constante, y luego integramos sobre el diferencial de masa. Entonces, si nosotros integramos todos los diferenciales de masa del anillo, lo que conseguimos es la masa total simplemente. Muy bien, entonces eso es lo más sencillo, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. La distancia R no se conoce, el dato es X, pero aquí tengo 90 grados. Y entonces con el teorema de Pitágoras podemos decir que este cateto al cuadrado es igual a la raíz al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. O lo que es lo mismo, el valor de este cateto o el valor de R, ¿no? El valor de la hipotenusa, R, será igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Y entonces el R lo damos en función de el radio del anillo y en función de la distancia X que hay del centro del anillo a la masa, porque estos son los datos. Conocemos los datos, conocemos A y conocemos X, entonces decimos, por lo tanto, la energía potencial gravitatoria, en este caso es menos la constante G, la masa de la partícula, integrando la masa del anillo, me da M total sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. Listo. Esta es la energía potencial gravitatoria. Respuesta a la primera pregunta. La pregunta B nos dice, demostrar que esto se reduce al valor esperado cuando X es mucho mayor que A. Entonces, ¿qué sucede si X es mucho mayor que A? Vamos a borrar esta primera parte y vamos a hacer la demostración. Entonces, si X es mucho mayor que el radio del anillo, entonces, con el mismo razonamiento del problema anterior, el X cuadrado es muchísimo, pero muchísimo mayor que el A cuadrado. ¿Correcto? Si es así, entonces el A cuadrado frente a X cuadrado no tiene nada que ver, es un valor muy chiquitito, lo despreciamos, y entonces ¿qué nos queda? Raíz cuadrada de X al cuadrado, se cancela la raíz con el cuadrado y me queda simplemente X. Entonces el valor esperado aquí rápidamente lo deducimos y es la energía potencial gravitatoria será igual a menos la constante G, la masa de la partícula, la masa del anillo, entre simplemente X. Otra vez, si la masa puntual está muy lejos del anillo, el anillo parece una masa puntual. Ya no se nota para nada sus dimensiones. Y entonces es como si fuese energía potencial entre dos masas puntuales. Entonces decimos LQQD, lo que queda demostrado. Lo que queda demostrado. Y vamos a la pregunta C. La pregunta C nos dice, eso para la pregunta B, la pregunta C, utilizar esta relación de fuerza y energía potencial para encontrar el valor de la fuerza. Bien, vamos a hacer un poquito más despacio, mejor lo hacemos en este lado, aquí. Y entonces la pregunta C es la siguiente. A ver, el desarrollo de C.
vamos a utilizar otra vez la fuerza gravitacional a lo largo de X será igual a menos la derivada respecto de X de la energía potencial. La energía potencial era entonces menos G, el producto de las dos masas, entre la raíz cuadrada de A cuadrado más X al cuadrado. ¿Correcto? Esta era la respuesta que hemos encontrado en la parte A. Entonces hay que derivarlo. Lo que sea constante fuera del operador diferencial. Entonces, ¿qué es constante? Es constante la constante de gravitación, pero también decimos aquí, se cancela el signo negativo, y entonces lo que tenemos es la constante G, las dos masas, y lo que vamos a derivar respecto de X es 1 entre la raíz. Lo acomodamos y lo ponemos al numerador, y el numerador sería A cuadrado más X al cuadrado elevado a la menos 1/2. 1/2 la raíz cuadrada, pero como estamos arriba, será negativo. Listo. La derivada de esta expresión. La derivada de esta expresión matemática es entonces igual a la constante G, la masa de la partícula, masa del anillo. La derivada es menos 1/2, menos 1/2, ¿ok? De lo mismo, pero elevado a la menos 3 medios. Elevado a la menos, decimos 3 medios. Por la derivada de lo que está aquí adentro. Esto es constante, su derivada vale 0, pero la derivada de X será 2X. 2X. Y ahí tenemos que el número 2 se cancela, el 2 lo anulamos, y ahora nuevamente el signo negativo sale adelante, y decimos entonces la fuerza gravitatoria será igual a menos la constante G, la masa M por la otra masa, y X va al numerador, y esta es la raíz cuadrada de este valor al cubo. Raíz cuadrada de, decimos, a ver, A cuadrado más X cuadrado al cubo. Mejor simplemente aquí a la 3 medios. Mejor escribimos así. Lo bajamos simplemente 3 medios positivo. Entonces, esta es la fuerza gravitacional. Me piden la dirección. Signo negativo significa que vectorialmente tiene dirección menos i, en dirección negativa del eje X. Entonces, y acá sí ya lo podemos ver, es decir, la fuerza gravitatoria está actuando en este sentido. A lo largo del eje X, el anillo atrae a esa masa. Esta es la fuerza gravitacional vectorialmente, sentido negativo de X, por eso es menos I. Y ese es el valor. Muy bien. Pregunta D. Demostrar que este valor va a reducir el valor esperado si X es mucho mayor que A. Entonces, la pregunta D nos dice, hay que demostrar que si X es mucho mayor que A, entonces, si X es mucho mayor que A, si X es mucho mayor que A, otra vez el X cuadrado es mucho mayor que A cuadrado. Entonces el X cuadrado es muchísimo, pero muchísimo mayor que A cuadrado. ¿Bien? ¿Y qué resulta entonces aquí? Desaparece el A cuadrado y tengo X cuadrado a la 3 medios. Este cuadrado se cancela con el medio y me queda X cubo. Por lo tanto, la fuerza gravitacional será igual a menos la constante G, el producto de las dos masas, por X en el numerador,
y abajo tenemos x al cubo. Cancelamos un x. Falta acá el vector unitario y. Cancelamos un x, eliminamos un x, y esto de aquí se reduce al cuadrado. Entonces, obviamente el valor esperado para la fuerza gravitatoria es según la ley de gravitación universal. La fuerza gravitatoria que ejerce el anillo sobre esa masa puntual será menos la constante g, el producto de las dos masas, entre la distancia que la separa al cuadrado, dirección y. Y esto es correcto. Otra vez, como si fuesen dos masas puntuales. Y decimos entonces LQQD. Lo que queda demostrado. Pregunta E. ¿Y cuál es el valor de la energía potencial gravitatoria y de la fuerza cuando X es igual a 0? Y explique. Bien, entonces vamos a recordar la expresión de la energía potencial gravitatoria para poderla explicar. En esta parte, vamos a ver, borramos esto, guardamos de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la expresión general? La expresión general en la parte E, para la energía potencial gravitatoria, lo que hemos deducido es lo siguiente, ¿no? Para la parte E. Para explicar eso. La energía potencial gravitatoria, decíamos, es igual a menos la constante G, el producto de las dos masas, entre la raíz cuadrada de a cuadrado más x al cuadrado. Esa es la expresión que hemos visto en la parte A. Entonces, ¿qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, la raíz se va con el cuadrado, ¿y qué nos quedaría entonces? Si x es igual a 0, entonces la energía potencial gravitatoria en este caso será igual a menos la constante G, masa por masa, entre A. Esta sería, ¿y dónde es eso? Cuando X vale 0, es decir, la masa puntual esté ubicada en el centro del anillo. Y entonces tenemos el producto de la constante de gravitación universal, la masa de la masa puntual, la masa del anillo, pero la distancia A. Y la distancia A es constante de la masa de la partícula hacia cualquier punto del anillo. Es como si toda la masa del anillo estuviese ubicada en un solo punto, a la distancia A. Entonces toda la masa del anillo es como si estuviese solamente aquí, concentrada toda la masa en ese punto, a la distancia A de la otra masa. Y entonces ese es el resultado. ¿Y qué pasa para la fuerza gravitatoria? Si X vale 0, acá tengo el 0, acá tengo el X, acá en el numerador. Cualquier cantidad multiplicada por 0 te da 0. Entonces, para el caso de la fuerza gravitatoria, la fuerza sería 0. Entonces, la fuerza gravitatoria más bien sería 0. No existiría, no habría fuerza gravitatoria si es que esta masa está aquí. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que es una fuerza atractiva y por lo tanto es una cantidad también obviamente vectorial. Si estuviese esa masa en el centro del anillo, si estuviera aquí, esta masa estaría atrayéndola con una fuerza gravitacional diferencial. Pero la masa que está opuesta aquí también la jala en este sentido. La que está acá al frente la va a jalar hacia ella. La que está al fondo la jala hacia ella. Es decir, esa masa puntual está sujeta a fuerzas en todas las direcciones en forma radial. Por lo tanto, por la, digamos, primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser 0, por lo tanto la fuerza gravitacional es 0, se anulan, todas se anulan. Y entonces esos son los resultados y la explicación correspondiente por qué sale
este valor para energía potencial y ese valor para la fuerza gravitatoria. Bien, espero que estos 3 problemas les haya gustado. Son problemas donde hemos visto todo con el cálculo diferencial integral y la demostración es que cualquier cuerpo de cualquier tamaño se comportan como masas puntuales a grandes distancias. Muy buen día, hasta la próxima.